El Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD viene funcionando desde 1925, cuando fue creado. Tuvo una interrupción, seguramente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y reinició sus actividades en 1950. Desde eso viene prestándole un servicio extraordinario a los estudiantes, no solamente en Alemania, sino en el resto del mundo, y particularmente América Latina se viene beneficiando mucho con este tipo de intercambios. El director invitado en el día de hoy es Reinhard Babel, quien fue nombrado desde septiembre del año pasado y está actualmente con nosotros. Él es PhD en literatura de la Universidad de Múnich. Es una persona muy vinculada pues con la actividad artística y cultural en su país, y actualmente pues nos acompaña para que tengamos con él un diálogo alrededor de los intercambios con Alemania en los países de América Latina y muy particularmente en Colombia, y aprovechar en nuestra región, en Santander. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio y un honor para mí estar aquí esta noche. La primera pregunta es que él es profesor de universidades colombianas y de algunas otras universidades latinoamericanas. Por ejemplo, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y es profesor de la Universidad de Concepción en Chile. Qué bueno saber un poco cómo es esa experiencia de un extranjero ser profesor en una universidad colombiana o en una universidad latinoamericana. Bueno, para mí realmente, personalmente, es una experiencia única, un privilegio para mí también conocer otros países, otros sistemas de educación superior, y también una manera muy especial vincularse con los estudiantes de otros países, de otras culturas, porque las cosas funcionan diferentes y reaccionan diferentes a las clases que les doy que los estudiantes en Alemania, y eso es muy grato porque uno aprende siempre de otras culturas y de esas diferencias que tenemos. Muy bien, y le queda tiempito para la literatura. Vemos que ha escrito algo de poesía y que su tesis fue alrededor de los temas literarios. ¿Le dedica un poco de tiempo o no queda casi nada? Pues hay que confesar que sí, realmente me ha quedado muy poco tiempo desde que llegué a Colombia, pero hago realmente un esfuerzo porque es mi pasión. Me interesa mucho en interesarme o informarme acerca de una cultura leyendo su literatura. Entonces, aquí Colombia tiene tanta literatura rica que yo tuve el privilegio y la oportunidad de conocer más autores colombianos últimamente. Entonces, yo sé que me queda mucho por delante, pero es algo que me encanta. Qué bueno. Sin embargo, queremos pues preguntarle qué hace la DAAD en América Latina y específicamente en Colombia, y cuáles son esas grandes oportunidades que tiene el estudiantado nuestro con la información que nos pueda dar. Sí, bueno, el DAAD es a nivel mundial la organización más grande que se dedica al fomento del intercambio académico. Nosotros somos una asociación que representa a todas las universidades alemanas, una asociación sin fines de lucro, pero sí lo que hacemos lo definen las universidades alemanas. Ellos nos ponen las tareas y para poder llevarlas a cabo recibimos fondos públicos del gobierno alemán a través de varios ministerios. Y fomentamos el intercambio a diferentes niveles. Entonces, no solamente el intercambio académico en el pregrado, sino también, sobre todo, para programas de maestría, doctorado y para la investigación. ¿Usted cuál resaltaría como programa más importante de la DAAD que pudiera, digamos, orientarnos en Colombia? Pues hay muchos programas que tenemos y también muchos programas que han sido exitosos, pero si me permiten, me gustaría resaltar un programa que se llama Jóvenes Ingenieros por varias razones, porque por un lado es un programa que es cofinanciado, no es solamente fondos públicos de Alemania, sino también reciben fondos públicos y fondos de Colombia. Entonces realmente es lo bonito que es un programa cofinanciado entre socios, entre pares, y permite a jóvenes ingenieros pasar un año en Alemania
y lo bonito es volver a esos muchachos y muchachas que han estado un año allá y han hecho un salto profesional enorme también en su experiencia personal, no solamente profesional, y son esos becarios que luego son candidatos a volver a Alemania, volver a fomentar el intercambio académico participando en nuestros programas para becas de maestría y doctorado. Y entonces ha sido un programa realmente muy exitoso. Cuando yo estuve en Colciencias tuve la oportunidad de conocer el programa y mirar cómo las universidades se vinculan a esta propuesta y cómo anualmente salen jóvenes ingenieros a hacer sus estudios de un año en Alemania. Pero se necesita que las universidades tengan procesos de acreditación en alta calidad. ¿No han pensado de pronto en la DAAD que con solo tener los programas de ingeniería acreditados se pueda abrir un poco más el campo? Porque obviamente no son muchas las universidades en Colombia que tienen el logro de la acreditación en alta calidad. Sí, estamos siempre dispuestos a negociar y hablar también con nuestros socios aquí en Colombia, pero fue un acuerdo al cual llegamos con nuestros socios aquí en Colombia y se tomó en ese entonces esa decisión. Hay que decir, sin embargo, que el DAAD elige sus becarios con un solo criterio y es el criterio de la excelencia académica. Entonces, en este sentido, es una cosa que podemos conversar, pero sí, en comparación con otras instituciones que tienen otros criterios, por ejemplo, más sociales, etcétera, el DAAD le ha ido muy bien definirse únicamente a través del sello de calidad. Bueno, vamos a ver qué opinan los estudiantes. Vamos a tener entonces la pregunta de un estudiante universitario que le va a hacer al doctor Reinhardt y que es conveniente saber qué piensan los estudiantes de lo que está pasando con la DAAD. Veamos la pregunta. Hola, me gustaría saber cuál es el perfil que debe tener el estudiante y cuáles son los requisitos para acceder a una beca de movilidad en Alemania. De igual manera, me gustaría saber si aplica para estudiantes de posgrado y de pregrado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente el DAAD tiene muchísimos programas y cada uno tiene otras características de aplicación, etcétera. Ya mencioné que el criterio general siempre es la calidad académica, es decir, buenas notas, buenas cartas de recomendación de profesores, etc. O la pregunta, los tipos de programas que tenemos, realmente tenemos programas para todos los niveles, iniciando con intercambio a nivel de pregrado. Ya mencionamos el programa Jóvenes Ingenieros, que es un muy buen ejemplo. Pero sí, la mayoría de nuestros programas hacia el nivel de posgrado, es decir, maestrías, doctorados o estadías de investigación. Claro, pero miren ustedes las cifras. 120.000 becas tiene en la actualidad el gobierno alemán. 300.000 estudiantes extranjeros están en este momento en Alemania. Un 30% de los estudiantes alemanes van al extranjero a hacer 6 meses de programas académicos. Y hay actualmente 2.346 estudiantes colombianos en Alemania, lo que indica que Colombia es uno de los países de América Latina que más estudiantes tiene en Alemania. Qué bueno aprovechar entonces estas becas. ¿Por qué no nos habla un poquito de la experiencia con Colfuturo, que es una beca crédito donde la DAAD presta un gran servicio? Sí, muchas gracias. Es un muy buen ejemplo cómo ha funcionado la cooperación con Colombia, porque el convenio que tenemos con Colfuturo nos ha permitido ofrecer becas o becas parciales a estudiantes colombianos que quieren realizar una maestría o un doctorado en el área que quieran. Y eso, por ejemplo, en otros países de América Latina no es posible, porque solamente tenemos los becas completos para doctorado o algunos programas ya preseleccionados para realizar una maestría. Entonces, gracias al convenio con Colfuturo y el apoyo que da Colfuturo también para los estudiantes colombianos, podemos ofrecer entonces esa posibilidad que no sería posible en otros países en este momento, y eso habla muy bien de la cooperación que se ha desarrollado últimamente aquí en Colombia. Recordemos que
Colfuturo entrega una beca crédito del 50%, y el otro 50% lo cubre el gobierno nacional con el apoyo de Colciencias. Pero cuando participa la DAAD, esta beca se sube al 70%. Luego el beneficio para el estudiante es enorme porque solamente tendría que pagar el crédito sobre un 30%. Y es fundamentalmente para maestrías hechas en Alemania. De tal manera que es una enorme oportunidad que tienen los estudiantes colombianos en uno de estos programas de la DAAD. Sí. Pero además, hoy veíamos en una conferencia que usted nos dictó que las oportunidades son gigantescas en muchas otras áreas. ¿Por qué no nos cuenta algunos de esos programas específicos que tienen ustedes en Colombia y en América Latina? Sí, con mucho gusto. Si me permite también mencionar otra ventaja del programa Colfuturo es Claro. que estudiar en Alemania en la mayoría de los casos es casi gratuito porque las universidades alemanas en la mayoría de sus programas no cobran matrículas. Entonces, si alguien quiere hacer una maestría en Alemania, probablemente no va a tener que pagar una matrícula que en otros países sí él tiene que incluir en el crédito que él va a solicitar. Y eso son sumas bastante grandes, como $20,000, $30,000, por ejemplo. Y eso en Alemania no aplicaría. Entonces, otra vez es una gran ventaja de ese programa. Pero también, si me hace la pregunta por otros programas, quiero mencionar los programas de financiación que tenemos para la cooperación institucional. Es algo que venimos promocionando a partir de este año fuertemente porque opinamos que el intercambio a nivel individual entre Colombia y Alemania, con las cifras que usted mencionó, ya está funcionando muy bien. Hay que dar el siguiente paso, y el siguiente paso sería financiación institucional, cooperación institucional, y para eso el DAD tiene muchas herramientas. Uno de los ejemplos que quiero dar en este momento sería financiación para la creación de doble titulaciones. Entonces se pone de acuerdo una universidad alemana con una universidad colombiana, por ejemplo, para ofrecer una maestría en conjunto. Y el DAD durante 8 años puede financiar desde la implementación de ese programa hasta los primeros intercambios, hasta un seguimiento para que nos aseguremos que ese programa también en el futuro vaya funcionando muy bien. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos enseguida con el director para Colombia, la DAD. Regresamos entonces, pero también tenemos que decirle a todos los estudiantes en Colombia y a las universidades que se requiere el alemán o el inglés. ¿Qué nos recomienda entonces ustedes? Porque también sabemos que tienen procesos de formación en alemán durante un tiempo como parte de la beca. Sí, muchas gracias. Aprovecho la pregunta para dejar el mensaje para todos los estudiantes colombianos también, porque muchas veces uno piensa, si quiero estudiar en Alemania, tengo que hablar alemán. Pero eso no es el caso, porque en Alemania en este momento se ofrecen alrededor de 1.700 carreras que se dictan completamente en inglés. Entonces eso también es una muy buena oportunidad. Pero también quiero dejar el mensaje que uno no debería ver el idioma alemán en este caso, como un obstáculo, sino más bien como una gran oportunidad, porque hoy en este mundo sabemos que el inglés ya es algo básico y que uno debería tener el inglés como primera lengua extranjera. Y en el futuro la diferencia la hace seguramente un segundo idioma extranjero. Entonces, un intercambio, un estudio en otro país siempre da esa posibilidad de aprender otro idioma, entrar en otro mundo. Entonces, eso es algo que puede ser un efecto principal o lateral de un estudio en Alemania. Entonces, si uno estudia en inglés, una carrera en inglés, también no solamente recibe un título de una universidad alemana, fortalece el inglés y además va a aprender alemán. Entonces, se beneficia de muchas maneras. Estudiando también en alemán, evidentemente también tiene ese beneficio. Y nuestras becas tienen normalmente, por regla general, también la posibilidad de realizar un curso de alemán intensivo antes de empezar, por ejemplo, con la maestría o el doctorado en Alemania hasta máximo 6 meses, que es un curso realmente intensivo. Y no importa si uno estudia en inglés o en alemán, el DAD siempre les pagaría el curso de alemán intensivo allá. Y es una herramienta que ha funcionado muy bien porque la gente que va a
Alemania evidentemente tiene el choque cultural, tiene que adaptarse, etcétera. Entonces, durante los 6 meses que uno estudia, le da esa oportunidad de adaptarse, fortalecer el idioma y mucho mejor puede empezar entonces con su programa académico o con su proyecto de investigación. Así que los estudiantes en Colombia tienen que saber que esa preocupación tan enorme que tenemos en las universidades, de que el estudiante haga sus cursos de inglés y se forme en inglés, es fundamental para poder aprovechar estas oportunidades que se le están brindando al país. Vamos entonces a escuchar también la pregunta de la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santander, la doctora Susan Benavides. Hola, para nadie es un secreto que la cooperación científica y académica de Alemania ha venido creciendo considerablemente en los últimos años. Quisiéramos saber qué estrategias tiene Alemania para seguir construyendo cooperación con Colombia y si Colombia sigue siendo un país estratégico para esta cooperación. Además, qué estrategias se tiene para integrar a las regiones más alejadas del país en todos estos mecanismos o centros de investigación que ha venido desarrollando Alemania en Colombia. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, el intercambio entre Colombia y Alemania ha crecido de manera impresionante en los últimos años y les puedo asegurar que eso va a seguir siendo así. Colombia cada vez más es un país estratégico para la cooperación, no solamente del intercambio académico, sino especialmente para la investigación. Hace un mes estuvimos en Alemania con un grupo muy grande de investigadores, rectores, expertos colombianos visitando y participando en las consultas técnicas entre el Ministerio de Educación y Investigación de Alemania y Colciencias y el Ministerio de Educación aquí en Colombia, y se establecieron estrategias específicas en ciertas áreas donde queremos seguir investigando. Por ejemplo, en los temas de biodiversidad, en medicina tropical, donde, por ejemplo, también la asociación Max Planck ya firmó un convenio con Colciencias y con varias universidades colombianas aquí para fortalecer la investigación. Con respecto a la pregunta por las regiones, eso también es un tema que no solamente nos interesa a nosotros alemanes, sino también sabemos que es una preocupación de Colombia en especial. Y tenemos una gran suerte porque hay un centro de excelencia en la investigación aquí en Santa Marta que ha recibido fondos del gobierno alemán a través del DAAD y es uno de nuestros proyectos más prestigiosos, no solamente en la cooperación colombo-alemana, sino a nivel mundial, porque eso es uno de solamente 4 centros de excelencia que ha financiado el Estado alemán a través de una iniciativa que inició hace algunos años. Y eso lo quiero rescatar también, ha funcionado muy bien, ya ha aprobado la segunda fase de financiamiento, entonces creo que es un lindo ejemplo que nosotros también nos preocupamos un poco del desarrollo en las regiones. Y otra cosa que tiene el gobierno alemán es que no abandona a los estudiantes que han estado, sino que son estudiantes a los que les siguen dando la oportunidad de volver nuevamente a renovar sus condiciones académicas. ¿Cómo es ese proyecto? Sí, es un proyecto que es muy importante, es también una de las líneas estratégicas del DAAD porque nos ayuda a hacer nuestro trabajo también, porque las personas, muchos colombianos, hemos escuchado los números impresionantes de becarios y alumnos que han estado en Alemania. En algún momento esas personas que reciben una beca van a volver a sus países y nos ayudan a seguir construyendo las redes aquí. Entonces tenemos programas específicos de financiar, por ejemplo, reinvitaciones, como lo llamamos, estadías de investigaciones a alumni ex becarios que pueden volver a Alemania cada 2 años para la investigación. Pero también hay programas muy específicos que son una gran ventaja para las universidades colombianas aquí, porque si ellos cuentan con ex becarios, personas que han estado en Alemania, en alguna universidad alemana, y están ahora de regreso vinculados con alguna universidad colombiana, ellos pueden postular programas para equipamiento, que son por persona 20.000 euros para laboratorios, etcétera. Y la ventaja es que esos programas son acumulables. Entonces, si una universidad tiene 2, 3 o 4 alumni en sus filas,
puede postularse a fondos que alcanzan los 100.000 euros, por ejemplo? Bueno, finalmente el sistema educativo alemán es muy particular y tiene unas especificidades. Y hay estudiantes que están interesados en ciencias básicas, otros que están interesados en ciencias más aplicadas. ¿Cómo es ese modelo muy rápidamente para terminar? Sí, tradicionalmente las universidades alemanas vinculan la educación con la investigación y hay universidades clásicas que forman esos investigadores académicos futuros, pero también hay, por ejemplo, universidades de ciencias aplicadas que buscan más bien formar profesionales. Entonces, no buscan tanto lo académico, sino la estrecha cooperación entre universidades y empresas. Eso se puede decir es la base de la fuerte economía que tiene Alemania en estos momentos. La vinculación de las empresas, de los centros de investigación y las universidades y la formación de estudiantes. Bueno, Colombia tiene aquí una gran oportunidad de aprovechar a la DAAD y a otras organizaciones alemanas que están apoyando mucho los intercambios y la formación en Europa. De tal manera que el llamado que debemos hacerle a los estudiantes y a las universidades de la región y del país es que aprovechemos estas oportunidades y para eso pues necesariamente un segundo idioma como el inglés. Mil gracias a todos y gracias al doctor Reinhardt por su compañía en el día de hoy. Muchas gracias, ha sido un placer.